Bueno, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de todos estos videos y que quiero recalcar es precisamente ese impacto que la palabra de Dios, la Biblia, tiene en la vida de una persona. Cuando ustedes escuchaban y él decía, vas conociendo la palabra de Dios y te va cambiando. Entre más conoces la palabra de Dios, más quieres conocer. Y esa es la razón por la que tenemos que estar conscientes de la importancia que la Biblia tiene en nuestra vida. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios usa su palabra para transformarnos, para cambiarnos, para hacernos nuevas personas. Y tristemente, y una de las cosas que vemos muy común, cómo el cristiano ha perdido la importancia de la palabra de Dios. Y no le voy a pedir que levante su mano, pero ¿cuántos de ustedes leen la Biblia a diario? No levante su mano, pero ¿cuántos verdaderamente leen la Biblia a diario? Y de los que pudieran decir yo leo la Biblia a diario, ¿cuántos de ustedes que leen la Biblia a diario por lo menos media hora le dedican a la palabra de Dios? Y entonces, si somos sinceros, nos daremos cuenta que es algo que no estamos haciendo. Y es la palabra de Dios la que Dios nos dio para transformar nuestras vidas. Así que este fin de semana estuvimos hablando de la carta de 2 de Timoteo, donde Pablo hace mención de la importancia de la Biblia en nuestra vida. Todas las escrituras, dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, para corregir cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa, y se refiere a su palabra, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dios usa su palabra para prepararnos y capacitarnos, darnos la capacidad y la habilidad de poder vivir bien. De eso se trata. Este testimonio habla precisamente de eso, un matrimonio compuesto de una segunda nupcia. Los dos ya traían un fracaso matrimonial, ya traían frustraciones, traían situaciones en su vida que no habían sido restauradas, no habían sido sanadas, pero tenían el deseo nuevamente de hacer vida, de ser felices. Se unen en matrimonio, cada quien con sus hijos, y las cosas no funcionan. Pero cuando ellos tienen este encuentro con Dios, cuando ellos le dan la prioridad en su vida a la palabra de Dios y fincan su matrimonio en los principios bíblicos, entonces Dios empieza a traer un cambio radical a sus vidas. De eso se trata precisamente. Dios, les comentaba en el retiro, rápidamente voy a hacer una introducción para los varones, ya lo escucharon, pero solamente para los que no fueron al retiro, que tengan una idea de lo que estuvimos hablando, y luego entramos en el último punto. Comentaba en el retiro que Dios nos dio su palabra con dos propósitos y los más importantes. El primero de ellos, Dios nos dio su palabra para conocer a Dios. Dios no nos dejó a nuestra propia interpretación cómo es Él. Dios nos dio su palabra para conocerlo a Él. Tú quieres conocer el carácter de Dios, lee la Biblia. Tú quieres conocer cómo piensa Dios, cómo actúa, lee la Biblia. Su naturaleza, su carácter, lee la palabra de Dios, te vas a dar cuenta cómo es Él. No solamente nos dio su palabra para conocerlo a Él, sino también nos dejó su palabra para transformarnos. Y nos transforma precisamente utilizándola para enseñarnos lo que es verdad en nuestra vida. Estuvimos compartiendo rápidamente por qué es importante conocer la verdad. Porque creer y vivir una mentira traerá sufrimiento y destrucción a nuestra vida. Por eso Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Estuvimos hablando consecuencias de no conocer la verdad de Dios. La primera de ellas es cautividad. Isaías 5:13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y en la segunda consecuencia de no conocer la verdad de Dios es destrucción. Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hay consecuencias de que nosotros como cristianos ignoremos la palabra de Dios y podamos erradicar todas aquellas mentiras que controlan nuestras vidas. Estuvimos viendo algunos testimonios ahí y nos dimos cuenta cómo había ideas preconcebidas. Ahorita escuchamos dos de una manera muy sencilla. ¿Se acuerdan que él dijo, nuestra comunión o nuestro pasatiempo eran los fines de semana, la hielera, la cerveza? Bueno, mencionó a la mujer primero. Bueno, ese tiene punto bueno. Mi esposa, la hielera y la cerveza. Esa era su convivencia los fines de semana. Él pensaba que eso era lo correcto.
Cuando llega y conoce la verdad de Dios, se da cuenta que eso no está bien, que eso no iba a consolidar su matrimonio, que eso no era la respuesta para una relación matrimonial. Y luego ella dijo, nos vengábamos, porque yo creía que estaba bien y cuando había la oportunidad de vengarme, yo me vengaba para que él sintiera lo mismo que yo había sentido. Son mentiras que controlan nuestras vidas y que las utilizamos en nuestro diario vivir y lo único que hacemos es traer consecuencias negativas a nosotros. De ahí la importancia que la palabra de Dios nos vaya quitando o depurando nuestra vida de todas esas mentiras y conceptos equivocados que manejamos en nuestra vida. La segunda razón es que es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Dios usa su palabra para concientizarnos de todas esas cosas que no están bien, de todas esas áreas de nuestra vida que incluso nosotros ni siquiera nos damos cuenta que están mal. Y es necesario estar yendo a la palabra de Dios porque la palabra de Dios es como presentar nuestra alma ante un espejo donde nos muestra todas nuestras deficiencias, todos nuestros errores, todas nuestras faltas. Por eso es importante la palabra de Dios. Número 3, es útil para corregirnos cuando estamos equivocados. Dios desea corregirnos. Si no hay corrección, no hay orden. Donde no hay orden, hay desorden y hay excesos. Estuvimos hablando de eso. Entonces Dios usa su palabra para corregirnos, para alinearnos, para hacernos entender y comprender una mejor calidad de vida. Si no hay corrección, hay desorden. Y hoy vamos a estar viendo, vamos a entrar en el cuarto punto que mencionó el apóstol Pablo. Es útil para enseñarnos a hacer lo correcto. Dios usa su palabra para enseñarnos a vivir de una manera correcta. Reina Valera dice, instruirnos en justicia. Instruirnos en justicia es vivir correctamente. Dios usa su palabra para instruirnos a vivir correctamente. Dios quiere que seamos felices. Dios no quiere que estemos sufriendo en la vida. Dios no quiere que vayamos por la vida tomando decisiones equivocadas. Dios quiere que vivamos bien. ¿Por qué? Porque si Dios no nos enseña a vivir correctamente, entonces traeremos a nuestra vida sufrimiento y dolor. Una de las cosas que es muy común, y Katy y yo lo vemos seguido cuando platicamos con matrimonios, con gente cristiana que está batallando en su vida, nos damos cuenta que simple y sencillamente la ignorancia de la palabra de Dios los lleva a vivir de una vida desordenada. Cuando yo me siento en mi oficina a platicar con alguien que trae un problema muy grande en su vida, lo único que hago es escuchar. Y mientras yo escucho a esta persona, trato de ver qué principios bíblicos él está violando, por lo cual está viviendo de la manera que está viviendo. Es todo lo que hago, no hago otra cosa, le soy sincero. No tengo nada así de extraordinario, simple y sencillamente conozco la Biblia. Y como conozco la palabra de Dios, Dios me ha enseñado a vivir de una manera correcta. Cuando me siento con ellos y me dicen, tengo un problema con mi esposa, fíjate que está pasando esto y lo otro aquí y allá, y lo único que hago es ver qué principios, qué leyes de la palabra de Dios están transgrediendo, por lo cual están teniendo esas consecuencias. Por eso es importante conocer la Biblia. Si la gente conociera la Biblia, no vivirían como están viviendo. Dios usa su palabra para enseñarnos a vivir bien. Dios usa su palabra para que nosotros hagamos lo correcto. Hacer lo correcto, de acuerdo al diccionario, es hacer lo que es acertado, adecuado y justo. Hoy voy a tomar esas tres palabras del diccionario. Son sinónimos de la palabra correcto, de hacer lo correcto, lo justo. Entonces son sinónimos, hacer lo acertado, lo adecuado o justo a determinada condición o situación. Dios quiere que tú y yo hagamos lo que es acertado, lo correcto, lo justo en cada circunstancia de nuestra vida. Cuando tienes una diferencia con tu esposo, cuando tienes una diferencia con tus hijos, cuando hay problemas en el trabajo, en tu relación en la congregación con otros cristianos, Dios espera que actuemos bien, que hagamos lo que es acertado, que hagamos lo que es correcto y lo justo. Pero Dios quiere cambiarnos para que podamos hacer las cosas bien. Así que Dios quiere que vivamos en justicia, en integridad, que seamos personas que sabemos vivir bien. Yo hace unos días atrás, unos meses atrás platiqué con mi esposa. Precisamente hoy cumplo 55 años. Hoy cumplo 55 años. Pero le invité a ella a comer y le dije, Katy, quiero que vayamos a comer, quiero platicar contigo, quiero tomar un buen tiempo, no hagas ningún compromiso en la tarde y vamos a comer juntos. Nos fuimos a comer juntos. Y yo estaba haciendo una evaluación de mi vida. Y yo le dije, Katy, yo he sido muy feliz a tu lado. Nunca me he arrepentido de casarme contigo. Dios nos ha dado 3 hijos preciosos.
Hemos tenido un tiempo bien padre, hemos crecido juntos. Yo me casé con ella cuando ella tenía 20 años, yo tenía 23 años. Hemos caminado casi una vida juntos, nos hemos conocido bien, hemos podido servir al Señor juntos también, de lo cual estoy muy contento, pero hay cosas que pueden ser mejor. Hay cosas que pueden cambiar. Hay cosas que necesitamos hacer diferentes, porque tengo 55 años y si Dios me permite 20 años más, tendré 75. Y esos 20 años es la última etapa de mi vida y quiero disfrutarla al máximo contigo, pero necesitamos cambiar. Tenemos que ser honestos cuando venimos a la cuestión de la palabra de Dios y poder enfrentar esas situaciones con valor y con principios bíblicos que nos ayuden a ser mejores. Tengo 55 años y todavía quiero cambiar. ¿Por qué? Porque el cristianismo es un estilo de vida en cambios constantes. Dios sigue depurando nuestra vida, el Espíritu Santo viene a nuestra vida con una agenda muy clara para cambiarnos y transformarnos a la imagen y semejanza de Dios. Si nosotros nos resistimos a ese cambio, nos estamos resistiendo también a ser bendecidos por Dios. Necesitamos nosotros cambiar y Dios quiere enseñarnos a vivir en justicia, a hacer lo correcto. El diccionario dice que justicia es el principio moral que nos inclina a actuar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Es actuar correctamente. Y Dios quiere usar su palabra para enseñarnos a actuar de una manera correcta, acertada, adecuada y justa en cada circunstancia. ¿Y cómo lo hace Dios? Dios lo hace proveyéndonos a través de su palabra de sabiduría, de inteligencia y de prudencia. Si ustedes vieron los varones que estuvieron en el retiro y ustedes que están aquí hoy con este testimonio, ¿sabe por qué estaban sufriendo ellos? ¿Por qué estaban batallando tanto? Por falta de sabiduría, por falta de inteligencia y por falta de prudencia. Por eso estaban batallando. La Biblia, la palabra de Dios, Dios la usa para enseñarnos a vivir de una manera correcta, porque en ella encuentras la sabiduría, la prudencia y la inteligencia para vivir correctamente. Alex Mascareño estaba compartiendo ayer en el testimonio que vimos. Él pensaba que el dinero, al ver a su padre que estaba metido en el narcotráfico, jovencito él, 16, 17 años de edad, y le llamaba la atención que su papá cerraba cantinas y pagaba mujeres y todo el mundo lo respetaba a su papá porque tenía dinero, era un hombre que estaba dedicado a eso. Entonces él vio eso y se dijo, si yo tengo el dinero que él tiene, yo voy a tener el mismo poder que mi papá. Entonces, él actuó de esa manera, se involucró y empezó a contarle el dinero a su papá. Ese era su trabajo, contarle el dinero a su papá que él ganaba haciendo ese tipo de cosas. Pero de una manera, lo escuchamos en el testimonio, cómo llegó un momento en su vida donde había un vacío impresionante a pesar de tener dinero, bienes materiales, una serie de cosas. ¿Por qué? Porque no estaba viviendo sabiamente, no estaba siendo prudente, no estaba siendo inteligente. La Biblia nos dice que Dios usa su palabra para que nosotros podamos obtener sabiduría, inteligencia, prudencia. Eso es lo que nos ayuda a llevarnos bien en las relaciones interpersonales. Es lo que nos ayuda a llevarnos bien como matrimonio. Por ejemplo, vemos a veces en matrimonios donde usan mucho la ley del hierro. Nos peleamos, como decía ella, y 3 días no nos hablamos. Eso no ayuda, eso no es inteligente, eso no es sabio. Eso es una muestra de inmadurez nada más. Cuando el esposo se pelea con la esposa y agarra la cobija y la almohada y se va a la sala a dormir, eso no soluciona un problema. Eso no es prudente, eso no es sabio, eso no es inteligente. Inteligente es sentarnos y aprender a escuchar el corazón del esposo o de la esposa para saber por qué se siente como se siente. Para tú poder corregir lo que está de tu parte o el otro de corregir lo que está de su parte para que podamos nosotros embonar y poder caminar en equipo y en unidad. Eso es sabio, eso es inteligente, eso es prudente. ¿Sí me explico? Ahora, ¿de dónde obtiene uno todo esto? De aquí lo he encontrado. Yo vengo de una familia disfuncional. Yo no tuve un buen padre, yo no tuve un modelo de ejemplo con mi papá. No fue un buen ejemplo. El matrimonio de mis padres no fue un buen ejemplo para mí. Tampoco lo fue. ¿Cómo es que aprendí a ser esposo y cómo es que aprendí a ser padre si no tuve un buen padre ni tuve un buen ejemplo de matrimonio con ellos? Te soy sincero, leyendo este libro nada más.
leyendo la palabra de Dios, Dios me ha dado la sabiduría, la inteligencia y la prudencia para poder formar una familia, para poder entender al corazón de mis hijos, para poderme llevar bien con ellos y entenderlos también y guiarlos correctamente. Aquí está. Yo no fui a un instituto bíblico. No estoy diciendo que sea malo. Yo no fui a un instituto bíblico. Yo soy una persona que me convertí a Cristo, amé al Señor con todo mi corazón y ¡pum! Dios me puso en lo que estoy haciendo el día de hoy, siendo pastor. Pero no fui a un instituto bíblico. Pero ¿cómo he aprendido a manejar la iglesia? ¿O cómo he aprendido a tomar decisiones para poder guiar a la congregación en la dirección que Dios quiere? Leyendo este libro. La palabra de Dios nos da los principios para hacerlo. Por eso es importante hacer lo correcto o lo acertado. Es lo que Dios quiere que hagamos. Hacer lo correcto es hacerlo acertado. Voy a hablar primero de esa parte, acertado. Dios desea que vayamos por la vida tomando decisiones, perdón, Dios no quiere que vayamos por la vida tomando decisiones equivocadas. Cada decisión equivocada traerá consecuencias negativas y destructivas a nuestra vida. Estábamos comentando en el retiro de un testimonio de una jovencita, 15 años de edad. 15 años de edad, ay, sí, jovencitas de 15 años de edad, no se ofendan, pero discúlpenme, yo tengo 55 años, les acabo de decir, pero 15 años de edad es una niña. Todavía, aunque yo sé que esa es la etapa de las ilusiones y queremos la quinceañera y queremos una serie de cosas y piensan que papá me va a presentar a la sociedad como una señorita. Discúlpame, 55 años de edad me dejan ver que 15 años eres una niña. Ella tomó una mala decisión con su noviecito también de corta edad. Él le dijo, dame una muestra de que tú me amas a mí. ¿Cómo? Pues acuéstate conmigo. Y se acostaron y encargaron un bebé. En unos par de meses, una niña de 15 años va a estar abrazando a una bebé. Le cambió la vida. De la noche a la mañana cambió su vida por una decisión equivocada. Obviamente los padres del jovencito no quieren que se case su hijo de 15 años. ¿Cómo quiere que se case? No. Le ayudamos, te apoyamos y le damos para el bebé, pero no, es un niño de 15 años. ¿Cómo se va a casar de 15 años? Y entonces viene el dolor de todo lo que se había planeado o que ellos mismos habían soñado, se viene abajo por una decisión equivocada. Le faltó prudencia, le faltó sabiduría a esta joven, le faltó inteligencia. Si ella hubiera tenido el conocimiento de la palabra de Dios, no lo hubiera hecho. Vamos a Proverbios capítulo 9, versículo 11 y 12. Mira lo que dice. Y esto es para nosotros el día de hoy. Dios quiere seguir transformando tu matrimonio. Si tú te has acostumbrado a cómo estás viviendo, no te acostumbres. Yo motivé a muchos de los varones en este retiro a que se acercaran a ustedes mujeres, Y tu esposo se va a acercar a ti, muy posiblemente se va a acercar a ti. A varios de los varones les recomendé, acércate con tu esposa. Dile con toda sinceridad de corazón, busca un momento para que le digas cómo te sientes y las cosas que pueden cambiar. No aceptes vivir como estás viviendo, no es correcto. Tú puedes cambiar, si Dios te da sabiduría, inteligencia y prudencia, puedes tener un mejor matrimonio. Pero necesitamos hacer un compromiso con la palabra de Dios como esposos. Algunos de ellos yo pregunté cuánto tiempo como matrimonios están utilizando para orar juntos. La mayoría no lo hacen. Hay una unidad en el espíritu que se gesta cuando tú tomas la mano de tu esposa y los dos se rinden ante Dios en oración, incluso llevando las cosas que les están frustrando después de 20, 30 años de casados. Y lo puedes llevar delante de Dios con sinceridad y le dices, Señor, ayúdanos a cambiar esto. Ayúdanos a superar estas diferencias. Ayúdanos a superar estos conflictos que estamos viviendo. No lo puede hacer el hombre solo y no lo puede hacer la mujer solo. Necesitan unirse. El matrimonio es de dos, no es de uno nada más. Pero juntos podemos ir ante Dios a la fuente de la sabiduría, a la fuente de la prudencia y la inteligencia para vivir correctamente. Mira lo que dice Proverbios 9:11. La sabiduría, está hablando de la sabiduría de Dios, la sabiduría multiplicará tus días y dará años a tu vida. Vivir sabiamente va a darte más días y años de vida, dijo. Katy y yo estuvimos en una ciudad del centro de la República Mexicana hace un par de meses atrás y estuve compartiendo en una congregación y tuve la oportunidad de compartir con el liderazgo de esta congregación. Y yo les hablaba a ellos sobre la carta de Pedro donde dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Yo les hablaba a ellos del balance que debe haber en la salud emocional, en la salud mental y en la salud física también, espiritual, mental y física. Somos muy dados como cristianos a cuidar nuestro corazón, a cuidar nuestra salud mental, nuestras emociones, pero descuidamos nuestro cuerpo. Descuidamos aquellas cosas que pueden dañar incluso nuestro cuerpo. Y la Biblia dice que tenemos que ser sabios en todo eso. Cuando yo terminé de hablarles de la importancia de ser responsables en nuestra alimentación, yo le hablaba a ellos y les daba ejemplos de amigos míos que son cristianos, que el día de hoy están pidiéndole a Dios un milagro para sanar de una enfermedad, que si ellos hubieran sido sabios, prudentes y acertados en su conducta o en su forma de alimentarse, el día de hoy no tuvieran los problemas que tienen. No tuvieran que estar orando por ese milagro, pudieron haberlo evitado. Un cristiano tiene que tener un balance. Uno de los problemas graves que tenemos en el cristianismo es que la gula es el vicio de los cristianos. Una persona que no tiene dominio propio en su alimentación, muy posiblemente no tiene dominio propio en otras áreas. Esa es una realidad. Claro, yo hago ejercicio, yo me cuido lo que como. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que somos responsables del templo de Dios, del templo del Espíritu Santo. Ese es nuestro cuerpo. Es vivir sabiamente nada más. Terminamos esas conferencias, regresamos a casa. A los días, uno de los líderes se infartó y falleció. ¿Se pudo haber evitado? Yo creo que sí. Dios nos enseña a vivir sabiamente. Dice, la sabiduría multiplica tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, fíjate lo que dice, si te haces sabio serás tú quien se beneficie. ¿Cuántos papás le dicen a sus hijos, hijo, estudia? Si tú estudias, tú vas a ser beneficiado. No me haces ningún beneficio a mí. Un ejemplo nada más, ¿verdad? Que fuera mi hijo él, ¿no? Hijo, estudia. Porque si tú estudias, es para tu propio bien. A mí no me vas a hacer ningún beneficio estudiando. Mi parte es apoyarte, pero yo no soy el beneficiado, tú eres el beneficiado. Dios está diciéndonos lo mismo también. Dice, si te haces sabio, obviamente la sabiduría de Dios, su palabra, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien ¿qué? Sufra. Hijo, si tú no estudias, yo no voy a sufrir. El que va a sufrir eres tu hijo. El día de mañana tú tienes que mantener una esposa, unos hijos, eres hombre, el que va a ser líder en una casa, y si tú no estudias y no tienes las herramientas para poder sacar adelante tu familia, hijo, yo no voy a sufrir. Vas a sufrir tú y tus hijos. Nosotros lo hacemos como padres. Dios nos dice lo mismo, hijo, si tú te haces sabio, híjole, el beneficiado vas a ser tú. Pero si desprecias mi sabiduría, el que va a sufrir eres tú. Es útil la palabra de Dios para enseñarnos lo que es correcto. Es útil para enseñarnos a vivir de una manera correcta. Mira lo que dice según Proverbios capítulo 2. Vamos a leer unos versículos rápidamente. Proverbios capítulo 2. Y habla de la sabiduría, habla de la inteligencia y de la prudencia. Lo que nos hace vivir correctamente. ¿Sí? Dice aquí, hijo mío, si recibes mi palabra y mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia das tu voz, si como a plata la buscas y la escudriñas como a un tesoro, entonces entenderás el temor o el respeto de Dios. Hallarás el conocimiento de Dios, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva, dice ahí, el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alejan haciendo el mal, dice aquí que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Dice Dios, si este libro se hace vida en ti, vas a vivir bien, vas a disfrutar. Si este libro
lo atesoras en tu corazón, si lo buscas como a la plata. Todos nos levantamos bien temprano a buscar la plata, ¿verdad? A chambear, a pegarle duro, ¿verdad? Y a echarle muchas ganas para ganar dinero. Dice Dios, si con la misma intencionalidad con la que tú buscas ganar dinero, puedes escudriñar este libro como si fuera un tesoro. Si lo logras hacer, dice, tú aprenderás sabiduría, inteligencia y prudencia. Y esa sabiduría, inteligencia y prudencia te van a llevar a vivir diferente a como vive la gente en malos caminos, haciendo cosas que son incorrectas y que traen consecuencias graves sobre su vida. ¿Sabe? Hace mucho tiempo yo leí este libro, este proverbio. Yo estaba joven, tendría algunos 24, 25 años. Y de ahí resumí una cosa muy interesante. Para mí, definir el cristianismo lo hago de esta manera sencilla. Es conocer a Dios y vivir bien. Siempre ha sido mi lema desde que tenía 23, 24 años de edad. El cristianismo es conoce a Dios y vive bien. Párale de contar. Y de eso se trata la vida cristiana, que tú y yo podamos vivir de esa manera. Este matrimonio que ustedes acaban de escuchar en el testimonio, ahora que su vida ha cambiado, han llevado a casi todos los miembros de su familia a la congregación, a los pies de Cristo. Casi a todos los miembros de su familia. Es un familión. Pero te voy a decir una cosa, la única razón por qué esta familia de ellos se impresionó es porque vieron el cambio en la vida de ellos. ¿Sabes que esta gente estaba destinada a un divorcio otra vez, a un segundo fracaso? Y mira ahora cómo se llevan, y mira ahora cómo han cambiado. Y entonces la familia quiere saber de qué se trata. Alex ha logrado también alcanzar a muchos de sus amigos para Cristo, el que compartió ayer también. Juanito, el que fue liberado de las drogas, lo mismo. Cada vez que va a visitar a sus amigos, a su familia, están asombrados de lo que Dios ha hecho en su vida, porque han aprendido a vivir de una manera correcta. La Biblia nos enseña a vivir de una manera correcta, a hacer lo correcto. Hacer lo correcto, número 2, es hacer lo adecuado. Dios no desea que vayamos por la vida comportándonos de una manera inadecuada, hiriendo, dañando, ofendiendo, agrediendo y causando dolor a los demás. Quisiera decirte que en la iglesia no hay gente así, pero te mentiría. En la iglesia hay gente así. Hay gente que se comporta de una manera inadecuada, reaccionan de una manera inadecuada ante circunstancias. No solamente no son acertados, no son adecuados y generan mucho conflicto. ¿No tiene usted algún conocido en el trabajo que usted dice, este cuate, qué conflictivo es, qué problemático es? Yo tengo gente, bueno, digo porque sé aquí, en Mexicali, yo tengo gente en la iglesia así, que no son adecuados, su actitud, sus acciones no son adecuadas y generan muchos problemas, muchos conflictos. Cuando Dios te enseña a vivir sabiamente, inteligentemente y prudentemente, tu vida es un reflejo de eso que hay dentro de ti. Mira lo que dice Santiago capítulo 3, Santiago capítulo 3 versículo 13. Hablando de la sabiduría de Dios. Pregunta ahí, ¿verdad? Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo de una manera honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Si nosotros decimos que somos cristianos, la palabra de Dios es el cimiento y el fundamento de nuestra vida, entonces Santiago nos dice, demuéstralo. Demuéstralo viviendo como una vida honesta, haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. En otras palabras, demuéstralo viviendo adecuadamente. Ten ese reflejo a través de tu vida de la Escritura. Versículo 14. Pero si tienes envidias amargas y ambiciones egoístas, tanto la envidia como la ambición generan conflictos. Dice, y hay envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubras la verdad con jactancia y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. La envidia, vuelvo a repetir, y el egoísmo generan problemas. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidia y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Santiago dice, la sabiduría de Dios no tiene nada que ver con eso. Una persona que ha hecho de la Biblia el cimiento de su vida, no actúa así, dice Santiago. Si tú amas a Dios, si somos cristianos, si estamos rendidos al Señor, entonces nada de eso tiene que ver con nuestra vida. Dios nos da la sabiduría, la inteligencia y la prudencia para vivir bien.
¿Sabe? Yo he aprendido a no hacer enemigos, a mantener siempre una buena amistad con todos. Y un principio fundamental para eso que la Biblia nos da es el respeto. Si tú sabes respetar a los demás, tú vas a poder gozar de buena relación con la gente en tu matrimonio. A veces pasa y vemos matrimonios donde la Biblia enseña a la mujer a sujetarse a su esposo y a respetarlo, ¿verdad? Y al hombre que le dice, ama a tu mujer, ¿verdad? Como a ti mismo. Entonces el hombre tiene que, si quiere ser sabio, si quiere ser prudente, inteligente, ama a tu esposa. No dice que la entiendas. Discúlpenme, varones, a veces está medio difícil, ¿verdad? No dice entiéndela, dice ámala. A veces ni ellas entienden. El día del padre, este mes pasado, me dice Katy, saliendo de la congregación, me dice, Guti, vamos a comer, vamos a celebrar el día del padre. Y entonces, bueno, entonces me dice ella, vamos a donde tú quieras, me dice, donde tú quieras vamos. Entonces le dije, no, tú decide dónde vamos. Para mí está bien, donde sea está bien. No, donde tú quieras, me dice. Le digo, bueno, pues vamos a la comida china. No, a la comida china no, me dice, porque la salsa soya me da migrañas, me dijo. Oh, no, está bien, no hay problema. Le digo, no, tú decides dónde. No, me dice, es día del padre, decide tú. Bueno, le digo, bueno, pues si quieres vamos al sushi. Le digo, vamos al sushi, un rollo de sushi. No, mucho carbohidrato, me dice, mucho carbohidrato, mucho arroz, me dice Guti. No, está bien, mejor otra cosa, me dice. Entonces le digo, bueno, si no es el sushi, tú decides dónde. Le digo, no hay problema conmigo, pasa nada, o sea, es el día del padre, lo celebramos igual. Entonces, no, Guti, es el día del padre, tú decides, me dice. Mira, pues ¿qué te parece si vamos al restaurante brasileño, el de carnes? No, Guti, es mucho ácido úrico, después nos cae bien pesado el estómago. Entonces le digo yo, Katy, vamos donde tú quieras. Sí me explico, ese tipo de cosas vivimos los hombres, ¿verdad? Con las mujeres, que dices tú, ¿qué onda, no? O sea, pero la sabiduría, la prudencia y la inteligencia te dicen qué hacer. Yo no me molesto por eso, hija, donde quieras, que vamos, no pasa nada. Pedro dice, varones, vivan con su esposa sabiamente. Así dice, sabiamente. Tienes que ser sabio para vivir con una mujer. Es lo que dijo Pedro, yo no lo dije, lo dijo Pedro. Señoras, si quiere usted arrancar la carta de Pedro, puede hacerlo si usted quiere. Pedro dijo eso, con tu mujer necesitas sabiduría. Yo lo secundo. Mi experiencia es que sí es cierto, necesitas sabiduría para vivir con una mujer. Pero también Pedro le dice a la mujer, trata a la mujer como a vaso frágil. No como a tarro cervecero, ¿verdad? Sino como a vaso frágil. Porque ella es coheredera de la gracia contigo. Cuida de ella, ámala, protégela. No te dice que la entiendas, pero dice cuida de ella. Eso es, ¿sabes qué es? Sabiduría. Así de sencillo, sabiduría. Proverbios dice, la blanda respuesta calma la ira, pero la áspera hace subir el furor. ¿Eso es qué? Sabiduría. Y a veces tenemos una diferencia con la esposa y entonces uno empieza a gritar y el otro también grita y luego volvemos a gritar los dos y al rato los dos estamos gritando. Eso es falta de sabiduría, prudencia e inteligencia. Mi esposa está pasando el día de hoy por un problema que las mujeres de esa edad pasan, ¿verdad? Que es la menopausia. Varones, si tu esposa no está en la menopausia, dale gracias a Dios por ello. Pero, por otro lado, prepárate. Porque si tú has sido paciente, vas a necesitar más paciencia. Si has sido dócil, si has sido flexible, vas a tener que serlo más. Porque vienen momentos que si no eres sabio, inteligente y prudente, tu matrimonio puede destruirse. Yo he tenido que leer mucho sobre la menopausia, hablando en el sentido de médico. ¿Qué dice la medicina sobre eso? ¿Cómo puedo ayudar a mi esposa a hacer esa transición en la que está viviendo? Para que no me cueste mi matrimonio, para que no destruya mi matrimonio. ¿Sí me explico? Y Dios nos da las pautas para poder ayudarlas a superar, siendo pacientes, siendo tiernos, siendo comprensivos, calmando a los hijos. Mamá, ¿qué le pasa a mi mamá? Dice, habla con ella. Entonces yo tengo que ser sabio y mediar entre los hijos y mi esposa para que podamos vivir en paz. Para cada área de nuestra vida, Dios nos da sabiduría. Mira lo que dice ahí. Continúa diciendo,
dichas cosas son terrenales, dice aquí, puramente humanas y demoníacas. Versículo 16. Pues donde hay envidias, ambiciones egoístas, ahí habrá todo desorden y toda clase de mal. Sin embargo, dice Santiago, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, dice. La sabiduría de Dios es ante todo pura, libre de malas actitudes, libre de malas acciones, libre de malos sentimientos. La sabiduría de Dios es limpia, dice Santiago, y también ama la paz. Fíjate cómo describe claramente la manifestación de la sabiduría de Dios en nuestro diario vivir. Dice que el hombre y la mujer sabia aman la paz. Yo no voy a generar conflicto. Yo no voy a generar un problema. Y si hay un problema, voy a buscar la manera de ¿qué? De resolverlo, no de hacerlo más grande. Dice aquí, claramente dice aquí. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable, de buen trato hacia los demás. Una persona sabia no responde el maltrato de otra persona. Yo entré en una gasolinería, iba con Katy y yo, y entré en una gasolinera que estaba en una esquina y estaba un rótulo que estaba, de ese lado donde yo entré estaba un rótulo, pero estaba a la espalda del rótulo. Entonces yo entré con mi esposa por la gasolinera por ese lado y entonces me paro y entonces pasa uno de los dependientes de la gasolinera gritando y insultando, maldiciendo, recordándome el 10 de mayo y empieza gritándome, no se puede matar por ahí, que no está viendo el letrero y que esto y que el otro aquí y allá, y cuate como energúmeno, molesto. Lo más fácil para mí era haberme bajado y haberle puesto, imponerle las manos. Eso hubiera sido lo más fácil. O sea, me he bajado y molesto porque me está insultando delante de mi esposo y este cuate no sé ni por qué lo va a hacer, ¿verdad? O sea, y me bajo y lo golpeo y eso hubiera sido lo más fácil. Lo más difícil es perdonar y con voz tranquila decirle, discúlpame si entré por este lado, el letrero está al revés, yo no alcanzo a leer lo que dice, pero me doy la vuelta, no pasa nada. Me eché en reversa, me di la vuelta y me estacioné. Y él mismo me sirvió gasolina. Cuando vio esa actitud en mí, el chavo luego me dijo, Señor, sí, discúlpeme. Discúlpeme por lo que le dije. No te preocupes, no pasa nada. Eso es que este libro sea real, muchachos, aquí adentro. Lo más fácil es arrancarnos como lo que sentimos. Y eso es lo que trae conflictos en los matrimonios y en los mismos cristianos entre uno y otro. Porque cuando hay una injusticia reaccionamos como si no fuera cristiano. Y empezamos a molestarnos, a pelearnos, a generar problemas. Dice que la sabiduría de Dios ama la paz y siempre es amable. Está dispuesta a ceder ante los demás. Está dispuesta a negociar, a unirnos, a poder ver nuestras diferencias y ver cómo podemos mediar para mantener la unidad. Mantener la unidad en la iglesia, se los digo con toda sinceridad, como pastor, es dificilísimo. Si no lo hacemos todos juntos, si todos no somos parte de buscar esa unidad donde Dios pueda manifestarse y podamos tocar una comunidad. Si no somos parte todos, no se puede. Pero dice aquí que es esa sabiduría la que nos permite hacer eso. Y también ama la paz, siempre es amable, dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión, de buenas acciones. Fíjate, si tenemos lo que dice Santiago aquí, lo menciona aquí, ¿qué matrimonio no funcionaría? ¿Qué amistad entre un cristiano y otro no funcionaría? Todo bien suave, porque ambos tenemos esas mismas actitudes que nos van a llevar a la paz, al buen trato, a la amabilidad. La razón por la que estas personas que compartieron con ustedes a lo largo de este fin de semana los testimonios sufrieron y batallaron por falta de sabiduría. Es tan sencillo, la Biblia nos lo enseña, es tan sencillo. Haz de este libro el fundamento de tu vida. Deja que Dios te dé sabiduría e inteligencia para que vivas bien. Está llena de compasión, de buenas acciones, no muestra favoritismos y siempre es sincera. Y los que procuran la paz siembran semillas de paz y recogerán una cosecha, dice ahí, de justicia. Dios quiere ayudarnos a vivir bien. Dios quiere que tú seas feliz. Hacer lo correcto es hacer lo justo. Tercero y último. Gracias. Hacer lo correcto es hacer lo justo, de acuerdo al diccionario. Dios desea que vivamos una vida justa, que reflejemos a través de nuestras acciones nuestra fe en Dios.
Por ejemplo, cuando un día estábamos haciendo fila para regresar de Estados Unidos a México, estaba la fila bien larga y de repente estaba la fila, no te puedes meter a fuerzas en la fila. De repente llega una señora y empieza a pegar su carro contra el mío. Entonces digo yo, híjole, esa señora, ¿qué le pasa? Y entonces le pito, nomás para que, dije, por si no me vio, porque ¿cómo no me va a ver si es una fila y te quieres meter a fuerzas? Tiene que verte. Pero de todas maneras le pité así, la señora lo hizo como si nada y empezó a meterse a la fila. Poquito a poquito empezó a meter su pick-up a la fila, a meter, y hasta que dije yo, pues si yo no me paro me va a chocar la señora. Y me paré y pum, se metió la señora. Cuando se metió la señora, en la defensa traía: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Una calcomanía cristiana. La señora, fíjate, cristiana la señora haciendo eso. Obviamente no está reflejando, ¿verdad?, su fe ni su comunión con Dios. Definitivamente que no. ¿Cómo haces eso? Ese es un acto de ¿cómo se puede decir? De violencia abierta, ¿sí me explico? Pero Katy y yo nos empezamos a reír. Mira cómo son las cosas, ¿eh? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pues échale el carro encima a quien quieras, ¿verdad? Así de sencillo. Miren, yo le platicaba a los varones ahora en este retiro que cuando mi hijo se casó, yo no lo casé. Yo no oficié la boda, la ceremonia. No porque no quisiera hacerlo, pero yo estaba muy conmovido. Para mí se me hacía un día bien bello. Me la pasaba nada más dándole gracias a Dios y llorando de gozo, de alegría y todo eso. Entonces le dije, bueno, no te puedo casar yo porque no puedo ni hablar, le digo yo. O sea, me voy a poner a darte un mensaje ahí y no voy a poder hablar. Entonces le pedí a un amigo mío, pastor, que oficiara la ceremonia. Y está bien, pero me dijo, papá, pero sí quiero que participes en la boda. ¿Y me puedes entregar la Biblia? Sí, yo te la entrego, no pasa nada. Y entonces entre llorar y así, ¿verdad?, tan conmovido que estaba, no porque no ame a mi hijo, ya quisiera que se fuera de la casa, no lloraba por eso. Lloraba porque a lo largo de su vida he visto tantas promesas de Dios cumplirse. Un día me dijo, papá, estábamos en Estados Unidos y la universidad acá es carísima. Y me dijo, papá, ¿crees que vaya a poder ir a la universidad? Hijo, ¿tú vas a ir a la universidad? ¿Tienes el dinero? No. Pero igual la Biblia dice, compra y compra sin dinero. Entonces, vamos a orar, hijo. Y cuando nosotros oremos, Dios va a abrir una puerta, no te preocupes. Entonces empezamos a orar. Antes de que empezara el semestre de la universidad, que se inscribiera y todo, empezamos a orar. Un familiar de nosotros que está en Estados Unidos dijo, oye, Misael, deberías aplicar a esta página. Aquí dan becas el gobierno a personas que tienen buenas calificaciones y de escasos recursos económicos. Entonces mi hijo aplicó. Entonces viene la respuesta. Lo becan toda la carrera y toda la maestría en la Universidad de San Diego. Todo pagado. Se inscribió. Yo no pagué ni un quinto, no más que su estancia en San Diego, ¿verdad? Pero fuera de eso no pago ni un quinto en la universidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Es ver la mano de Dios en la vida de tus hijos, es ver el respaldo de Dios. Entonces cuando él se casó y me tocó entregarle la Biblia, yo le decía a los varones, les decía que le entregué la Biblia y le dije, hijo, este libro yo no solo te lo leí, este libro yo te lo modelé, yo te lo viví, hijo, para que en este día, cuando tú estás empezando el matrimonio, sepas cómo debe comportarse un esposo, sepas cómo debe ser un padre, cómo poder negociar tus diferencias. Nuestros hijos no son ciegos, ellos viven con nosotros y saben cuando tú y tu esposa tienen una diferencia y también saben cómo las resuelves. ¿Sabes si lo resuelves a la manera de Dios o lo resuelves a la manera humana, agrediéndose, ofendiéndose? Yo tengo diferencias con mi esposa. Una diferencia es muy diferente a un pleito, Dos cosas muy diferentes. Yo puedo tener una diferencia con mi esposa y podemos discutir, pero eso no significa que estamos peleando. Donde hay un pleito hay ofensas, hay insultos, hay heridas. Ahí hay esas cosas. En un pleito sí, en una discusión no. En una discusión tú expones tu punto de vista, lo defiendes hasta donde tú crees que es prudente y es sabio, porque tienes información para defender tu punto de vista, por qué no es bueno hacer esto, por qué sí es bueno hacerlo, pero nunca ofendiendo a una persona, nunca agrediendo a una persona. Y así resolvemos nuestras diferencias. Katy y yo nos sentamos, platicamos, a ver, disponme tu punto de vista. ¿Por qué lo quieres hacer? Mira, yo creo que esto, y explicamos. Ellos han sido testigos de cómo resolvemos nuestras diferencias. Entonces, es hacer lo correcto, es hacer lo que es justo, es que nuestra vida refleje lo que decimos creer. Creemos en Dios, refléjalo, ¿verdad?
no como la señora del pick-up, ¿verdad? O sea, no, así no. Ok, Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice: sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Fíjate cómo dice Pablo: sobre todo deben vivir como ciudadanos del reino del cielo. Reflejemos nuestra ciudadanía como cristianos ante el mundo en el que estamos viviendo, ante nuestra esposa, nuestro esposo. Katy y yo tenemos esta convicción. Vamos a hablar de un matrimonio, esposos. Nada más por el hecho, hombre y mujer, por el hecho de que los dos sean cristianos, verdaderos cristianos, ¿ok? Estamos hablando de buenos cristianos. Dos esposos, un hombre y una mujer. Por el hecho nada más de ser buenos cristianos, deben de llevarse bien. Ahora si le añades que se aman, qué padre, ya le hiciste. Pero vamos a decir, pues yo ya no estoy tan enamorado. Nada más por el hecho de ser muy buen cristiano, debes de llevarte bien. Porque este libro es realidad. Ser cristiano es conocer a Dios y vivir bien. Dice aquí: sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de las buenas noticias acerca de Cristo. Solo Dios nos enseña a vivir, nadie más. Nadie más. Romanos, voy a terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, voy a terminar con el Salmo. Bueno, vamos a brincarnos hasta Deuteronomio. Vamos a meternos a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 5 al 8, y terminamos con esto. Debemos hacer lo que es acertado, lo que es adecuado y lo que es justo. Hablando de la sabiduría de Dios, dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. Mira, dice: ahora te enseño las leyes y ordenanzas como me lo entregó el Señor mi Dios, para que las obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y vas a poseer. Dice: síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones. Nota eso, es bien importante eso. Moisés le dice al pueblo de Israel: te voy a entregar las leyes que Dios me dio para que las vivieran ustedes y las cumplieran al pie de la letra, para que ustedes le demuestren a las naciones que están a su alrededor, dice aquí, para que ustedes les demuestren a las naciones que están a su alrededor la sabiduría y la inteligencia que Dios les ha dado. O sea que la gente no cristiana, cuando vean nuestras vidas, nuestra familia, digan: oye, esta gente vive bien, estas personas se llevan bien, estas personas están disfrutando de la vida, son sabios, son inteligentes. Y va a asombrar a las demás naciones. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Continúa diciendo, a propósito, entre paréntesis, hay gente que piensa que por envejecer son sabios. No, está bien, incorrecto. Envejecer y madurar son dos cosas muy diferentes. Envejecer tiene que ver con la edad. Un año más, 55, estás envejeciendo, ok. Eso es envejecer. Madurar está hablando de carácter, está hablando de inteligencia, está hablando de sabiduría, está hablando de prudencia. Hay muchos cristianos que envejecen pero no maduran. Tú ves un niño chiquito y trae su galleta, el niño chiquito, 1 año, 2 años, 3 años, trae su galletita en la mano y le dices: hijito, ¿me das galleta? No, mío. Tú ves esa actitud de egoísmo en un niño de 2 años y lo comprendes, lo justificas, es un niño. Pero ves una persona de 45, 50 años siendo egoísta, no lo ves bien. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa a esta mujer? Tiene 50 años de edad y es egoísta. ¿Qué no se supone que a los 50 años de edad tú ya maduraste y aprendes a compartir con los demás lo que tienes? Cuando tú ves a una persona, un niño, ¿verdad? Pasaba con nuestros hijos, los corregías y después de corregirlos volteaban a verte y te decían: ya no te quiero. Bueno, eso es un berrinche de un niño, ¿verdad? Es un berrinche de un niño chiquito que le falta entender que la corrección es parte de la educación, una serie de cosas, ¿no? Pero cuando ya ves una persona adulta que cuando tienes una diferencia y lo corriges por algo que no está bien y la persona se molesta y te voltea la cara, eso no es madurez, eso es inmadurez. El no estar abierto a poder escuchar una observación de alguien más que te puede ayudar. Continúa diciendo: cuando estas naciones se enteren, fíjate lo que dice, cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos
exclamarán: qué sabio e inteligente es el pueblo de esa gran nación. Porque lo leyeron, no, porque lo están viendo en la vida de ellos. Pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Moisés le dice: olvídense, muchachos, esto es el éxito para nuestra vida. Esta es la garantía de que todo va a salir bien. Esta es la garantía de que vamos a vivir una vida justa, bendecida por Dios, si hacemos lo que este libro dice. ¿Saben, iglesia? El problema que tenemos es que queremos todas las bendiciones de Dios, pero no estamos dispuestos a obedecer toda la Biblia. Queremos el 100% de las promesas, más de 3,500 promesas que se hagan realidad en nuestra vida, pero con un 20 o 25% de obediencia. No funciona así. Tú quieres que estas promesas que están aquí, más de 3,500 promesas, se hagan realidad en tu vida. Ríndete a Dios cabalmente, al 100%. Jesús no nos pide que hagamos algo que Él no hizo por nosotros. Él se entregó al 100% y espera que nosotros hagamos lo mismo. Si este libro ha de hacerse realidad en nuestra vida. Yo quiero animarles, quiero exhortarles, porque yo estuve en su edificio. Jorge me llevó a su edificio nuevo. Lo vi, qué bendición, ¿eh? Pero ¿sabes? Para que ese edificio se torne en una bendición para esta comunidad, necesitamos que todos nosotros nos pongamos las pilas y hagamos de este libro el cimiento de nuestra vida. ¿Sabes? Ustedes escucharon, y fue como un denominador en todos los testimonios que escucharon los varones, y ustedes ahorita todos decían: mi fulano de tal me llevó a sedes, perengano me invitó a sedes. ¿Sabes por qué las personas invitan a la gente a la iglesia? Porque están obteniendo resultados en sus vidas. Hay cambios. Están viendo los cambios en la vida de sus hijos. Están viendo los cambios en la vida de sus niños. Los jóvenes están viendo los cambios en la vida de sus padres. Ellos quieren que otra gente conozca lo mismo que ellos están conociendo. Pero hay un cambio, una transformación. Y Moisés dice que si nosotros edificamos nuestra vida sobre este libro, Dios transformará nuestro vivir. Viviremos bien. Dios usa su palabra para erradicar todas las mentiras las que hemos creído y que han normado ciertas conductas. Nos enseña la verdad. Nos muestra dónde estamos equivocados. Cuando tú lees la Biblia, Dios te habla al corazón. Y cuando tú estás enemistado con tu esposa por alguna razón, estás leyendo la Biblia y te habla y dices tú: sí, Señor, está bien, yo tengo que arreglar eso con mi esposa. Tengo que estar en paz. Te está redarguyendo. Te está mostrando que no estás bien. Nos enseña también a hacer lo correcto. Nos enseña y nos instruye a vivir bien. Yo quiero animarles porque tienen un desafío muy bonito, muy padre. Y ahora que veo su edificio, me veo años atrás cuando nosotros recién empezamos a construir también nuestro auditorio. Pero gracias a Dios hemos tenido muchas familias comprometidas. Este último matrimonio, el testimonio, ya son anfitriones en un grupo de matrimonios. 2 años, 3 meses y ya son anfitriones. Están bien metidos ellos. Porque este libro se hizo realidad. Ustedes tienen un desafío bien grande adelante. Dios quiere usarles para tocar esta comunidad. Hay mucho pueblo hispano aquí. Y ellos necesitan ver una iglesia llena de la presencia de Dios. Un pueblo que es sabio, inteligente y prudente. Y que lo reflejamos a través de nuestro diario vivir. ¿Le parece? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Quiero despedirme en oración y darle el micrófono a su pastor. Padre, yo quiero darte gracias por esta mañana, por esta tarde. Gracias por este fin de semana de poder venir y compartir con mis amigos, ya de tiempo atrás, con Jorge, su esposa. Señor, gracias por sus atenciones, por su amabilidad, por su corazón tan transparente también. Yo quiero pedir, Señor, tu bendición para ellos. Bendice a Jorge, a su esposa, Señor, a su familia, a sus hijas. Síguelo guiando, Señor, para llevar a tu pueblo en ese camino, Señor, que tú ya tienes planeado para hacer de esta congregación, Señor, una bendición en esta tierra. Un pueblo deseado, como dice tu palabra. Bendícelos, Señor, cuida de ellos. Sigue dando tu gracia, tu sabiduría, tu inteligencia y tu prudencia, Señor, en el nombre de Jesús.
Te doy gracias por todo el resto de la congregación. Te doy gracias por aquellos que permanecieron en los momentos más difíciles, Señor, de esta iglesia, que se aferraron a ti, Señor, y a confiar en tu palabra de que tiempos mejores vendrían, Señor. Te doy gracias porque valoraron todo el trabajo que se había hecho, Señor, y no estuvieron dispuestos a rendirse, sino buscarte a ti, Señor, con todo su corazón, y esperar el momento, Señor, en que tú tendrías a alguien, Señor, que guiaría esta congregación. Te doy gracias nuevamente por la vida de Jorge, su esposa, por su valor, por el sacrificio, Señor, de haber dejado su tierra para venir a este lugar a expandir tu reino. Oro, Señor, por cada matrimonio que está aquí. Oro que tu Espíritu Santo les inquiete, Señor, y que se apasionen por tu palabra, que se decidan, Señor, hoy. Tu palabra nos enseña claramente, Señor, que tú quieres transformar nuestra vida y que no has terminado, Señor. No importa los años que tengamos de conocerte, no has terminado tu obra en la vida de cada uno de nosotros. Oro por cada matrimonio, Señor, embellécelos cada vez más. Dale sabiduría, inteligencia y prudencia como esposos, Señor, que puedan sentarse y hablar con transparencia y con sinceridad de corazón y escucharse el uno al otro, Señor, para que puedan enfrentar las diferencias que puedan tener con sabiduría y con inteligencia y prudencia, Señor, y vivir una nueva etapa de su vida. Aquellos que tienen, no sé, 10, 15, 20 años, 30 años o 33 como yo, Señor, te necesitamos. Necesitamos seguir adelante. Deseamos y anhelamos envejecer juntos. Anhelamos y deseamos caminar juntos hasta el último día de nuestra vida. Pero hay un precio que pagar. Hay algo que rendir delante de ti, Señor. Y que este libro, tu palabra, se haga verdad en nosotros. Bendice su vida. Bendice a sus hijos también, Señor. A esta nueva generación que se está levantando, Señor, bendícelos. Cuida de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, una vez más, por este tiempo tan bello, Señor, de poder regresar a este lugar y ver tu iglesia crecer. Padre, al estar tomando estas fotos del día de hoy, me regocijo, me alegro. Y una vez más, te doy gracias porque eres fiel. Gracias, Señor, porque tú eres el que añades a la iglesia a aquellos que deben de ser salvos, y que tú tienes control de todas las cosas. Gracias, Señor, por darme el gusto y la alegría y el gozo de verlos una vez más. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.